Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Hoy día iniciamos una nueva entrevista, esta vez con el compañero Alex Chamán, un académico que se ha destacado por sus programas tan interesantes en Internet, primero en la revista Atreverse y también en un programa que co-dirige con el compañero Manuel Loli en Trench 3, ¿cierto? Y bueno, esos programas que ambos realizan, ¿cierto? Son de alta calidad política, ideológica también, y son muy instructivas para cualquiera que quiera aprender, saber, enterarse de los acontecimientos tanto de América Latina, del mundo, y también los avatares del imperialismo y sus contradicciones. Hoy día el tema que nos convoca es la lucha de clases en Bolivia. ¿Mm? ¿Qué está pasando en Bolivia? Según lo que aparece en la prensa burguesa, eh, en la agencia, ¿cierto? Existe la posibilidad que la derecha boliviana vuelva al gobierno. ¿Ya? Eso lo vamos a ver aquí con el compañero. Eh, pero para entender el presente hay que entender el pasado. Y en la historia reciente de Bolivia hay tres figuras que inciden, ¿cierto? Primero es la figura de Evo Morales y su compañero de ruta, Álvaro García Linera, y también Felipe Quispe, ¿cierto? Son tres personajes que inciden en la historia reciente, los dos últimos también ligados al ejército guerrillero Tupac Katari, ¿ya? Y el compañero Evo Morales ligado al movimiento campesino, ¿cierto? Entonces, Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres saber si hay un paquete para el proyecto A? Y ahí está. Es grande. Muchas gracias. ¿No lo habéis visto antes? ¿Usted es nuevo? un año. ¿Un año? ¿Y qué le hace? Eso, claro, no me parecía conocida. ¿Cómo se llama? Boris. Boris. Le dice María Paz. Se siente todo de acá. Listo. Que muy bien, Está bien, gracias. Boris. Ahora sí. Entonces, estamos conversando, ¿cierto? De estos tres personajes y el compañero Evo Morales, ¿cierto? Ligado a el movimiento campesino. Algo sucede o algo sucedió que la historia permitió que el compañero Evo Morales ganara en el 2005-2006 la presidencia de Bolivia. Y con ello se inicia un proceso de estabilidad y de transformaciones que tiene su inicio, ¿cierto?, con la aprobación de la Constitución Política de Bolivia. Y Perdón, pero no hay nada más para mi departamento 7. Y una cosa que eran 4 cosas y tenía una. Le damos al segundo lugar. Ya, solo esto. Muchas gracias. ahora sí, estos son los avatares de la clase trabajadora. ¿Eh? La clase trabajadora la tiene que ser toda. Y trabajar, hacer política, entrevistar en este caso. Y, y bueno, la asunción de Evo Morales fue acompañada de bastantes contradicciones, alzamiento en Santa Cruz, ¿cierto?, en contra de este nuevo presidente campesino. Y bueno, ¿qué significó el triunfo de
Evo Morales el 2005, porque anteriormente eh, estuvo el proceso de el ejército guerrillero Tupac Katari, ¿cierto? Y hubo un periodo de inestabilidad también, mucho golpe de Estado, en fin. ¿Qué, ¿Cuál es la importancia? ¿Qué significó para la economía, para los pueblos, ¿cierto? Para los trabajadores y también para la oligarquía, ¿cierto? Adelante. Muy bien. Primero, afectuosos saludos desde La Paz, Bolivia, estimado compañero Enrique. También saludos a todos aquellos que van a oír o ver esta entrevista. Cuando nosotros hablamos de Bolivia, estamos hablando de un país mediterráneo, estamos hablando de un país que tiene casi 1.100.000 kilómetros cuadrados, uno de los países que por una serie de factores es el más atrasado económicamente hablando, es un país capitalista semifeudal y semicolonial. Estamos hablando de un país que a lo largo de su historia se ha caracterizado por ser muy luchador, que ha sido, o si se quiere, rebelde ante todo tipo de injusticias, especialmente por las clases sociales explotadoras. Y reflejo de aquello es que el país número uno del planeta Tierra en haber experimentado la mayor cantidad de golpes de Estado es precisamente Bolivia. Y en pleno neoliberalismo, el único país que expulsó ignominiosamente a una empresa transnacional fue Bolivia, y en el 2000 con la denominada Guerra del Agua, en la que se expulsa una transnacional que estaba mercantilizando el servicio de agua y también pues alcantarillado. Fue uno de los muy pocos países en que se da una rebelión popular y logran expulsar a un gobierno neoliberal como fue el de Sánchez de Lozada y sus socios, que hoy se encuentran exiliados allí en Estados Unidos. Pues bien, señalo esto porque es importante como antecedentes, y es en ese sentido también precisar que en 1985, un 30 de agosto, entra un gobierno que históricamente se habría caracterizado por viabilizar una especie de revolución nacionalista. Hablamos del MNR a la cabeza del señor Víctor Paz Estenssoro, pero ya a la edad de casi 80 años asume la presidencia de Bolivia y nos plantea de que el país se nos muere y por tanto hay que viabilizar el neoliberalismo, de modo tal que aquí en Bolivia en 1985 ya se comienza a implementar el neoliberalismo, y a partir de ahí hay una sucesiva, si se quiere, pues continuación de los distintos gobiernos de turno que van a tomar esa posta y van a profundizar las políticas neoliberales. Prácticamente 20 años después nos referimos al 2006, en que hay elecciones y se hace de la victoria el señor Evo Morales. El señor Evo Morales entonces triunfa con el partido llamado Movimiento al Socialismo, y es merced a la lucha de clases que ya estaba, si se quiere, pujante, bastante atizada durante inicios del 2000, refrendada en el 2003, y posteriormente se generan condiciones en el marco de la democracia liberal burguesa y se dan las elecciones y Evo Morales triunfa con el 55%, históricamente logra hegemonía, mayoría en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores. Esto que estoy señalando es muy importante porque va a podernos sí, va a poder hacernos entender que con esa hegemonía va a poder viabilizar una serie de cambios a nivel de lo que significa pues el Parlamento. Pues bien, se hace del gobierno con una agenda marcadamente importante por parte de las masas oprimidas, el pueblo trabajador, y entre esa agenda estaba el golpear el neoliberalismo que durante 20 años había atentado contra la patria, contra los sectores populares, y eso explica por qué el pueblo también le decía, le planteaba que iba a estar en apronte, en vigilancia, porque sí o sí tenían que hacer transformaciones a lo que se
venía gestando en los últimos 20 años con la arremetida neoliberal que fue atentatoria contra la soberanía nacional, que fue atentatoria con políticas de saqueo y despojo, que fue atentatoria a las masas trabajadoras mediante conculcación de derechos laborales, beneficios sociales e incluso ciertas libertades demoburguesas. Pues bien, una de las primeras medidas que va a asumir el gobierno de Evo Morales y compañía va a ser un llamado a la Asamblea Constituyente, la misma que se va a prolongar por casi 2 años. Desde un primer momento fue boicoteada, saboteada por los sectores sociales más reaccionarios, más conservadores, más apátridas, más odiadores del pueblo, y eso explica por qué en medio de ese sabotaje y boicot a la Asamblea Constituyente, para su parte final, cambian la sede de la capital Sucre a Oruro, lugar donde nace Evo Morales, y en condiciones más favorables concluyen la redacción de lo que va a ser el borrador de la nueva Constitución, finiquita la Asamblea Constituyente y prontamente vamos a tener la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, que a partir de ahí, entre otras cosas, Bolivia se va a denominar Estado Plurinacional de Bolivia, merced a que está constituida por 36 naciones y nacionalidades. Es en esa constitución que se hacen ciertos cambios al régimen económico, se priorizan, si se quiere, pues, derechos fundamentales, no solo para las nacionalidades, sino también en términos generales para el pueblo trabajador. Se plantea ahí que todos los servicios básicos tienen que estar en poder del Estado, o, si se quiere, en empresas paraestatales, para evitar que sea, pues, como hoy por hoy se ve en muchos países neoliberales. Es el caso de Perú, es el caso de Chile, en la que, si no todos, la gran mayoría de los servicios está en manos de empresas transnacionales o capitales privados, y se hace un lucro desmesurado. Entonces, aquí en Bolivia, prácticamente el servicio de energía eléctrica, el servicio de agua potable y alcantarillado, el servicio del gas, sea domiciliario o sea en galón, el servicio incluso de las telecomunicaciones, entre otros, están en manos del Estado, y eso explica por qué son bastante accesibles, bastante cómodos. Solo voy a dar un ejemplo. Por decirlo así, la gran mayoría de la población boliviana que tiene gas domiciliaria en sus viviendas, esta instalación fue gratuita a cargo de YPFB, que es la empresa, si se quiere, encargado de los yacimientos petrolíferos bolivianos, pero además una persona en promedio paga más o menos entre $2 a $3 oficiales al mes por consumo de gas domiciliario. Solo un ejemplo. Pues bien, gana el señor Evo Morales, se viabiliza la Asamblea Constituyente, se promulga la nueva Constitución Política del Estado, y es a partir de ahí donde hay una especie de avanzada para viabilizar una serie de políticas favorables a la soberanía nacional, a la libre autodeterminación del pueblo boliviano. Se expulsa a las bases militares estadounidenses, se expulsa a USAID, se agudiza, si se quiere, las relaciones bilaterales con Estados Unidos en términos diplomáticos, y también, pues, se expulsa a la DEA. Eso es importante destacarlo, porque una de las políticas a nivel de demandas en materia del derecho internacional y de reivindicación nacional fue, pues, si se quiere, expulsar a todo aquello que significaba la arremetida del imperialismo estadounidense, que hoy por hoy sabemos es enemigo de los pueblos del mundo. Y algo similar se va a dar, si se quiere, con todo aquello que va a significar el capital privado, en términos de que estos querían, pues, apropiarse, arremeter contra el Estado boliviano, tal como lo habían hecho en 20 años de neoliberalismo. No significa que se arrinconó al empresariado, no significa que se expulsó a las transnacionales, no, sino que simplemente se hizo una especie de renegociación para que el Estado boliviano comience a reforzarse, a participar activamente en la economía boliviana,
también pueda recuperar a través de estatización de empresas estratégicas en distintos sectores o rubros, pero también se impidió bajo una serie de elementos jurídicos legales que, si se quiere, pues las empresas privadas, sean públicas o extranjeras, puedan, reitero, arremeter contra el Estado a través de apropiarse de empresas estratégicas en lo que concierne los servicios básicos, de manera tal que la burguesía boliviana tuvo su espacio como lo tiene el día de hoy. Se planteó una serie de nuevas reglas de juego, salvaguardando, reiteramos, también la participación del Estado en materia económica. Por último, porque ya sí hay algunas otras preguntitas, las puede hacer luego, señalar que a partir de ahí, ya que está de moda esta palabra empoderar, se empoderó a todo el movimiento obrero popular, se empoderó, si se quiere, a las masas indígenas y campesinas porque se viabilizaron una serie de políticas en diferentes rubros que ya no únicamente privilegiaban a las urbes o ciudades, sino también se hacían extensiva al campo, de manera tal que en unos 10, 15 años, producto de una serie de políticas públicas o sociales, se llevó al campo, se llevó a zonas rurales electricidad, agua potable, el servicio de gas, mejoramiento de escuelas, mejoramiento de carreteras, puentes. En otras palabras, se hizo, si se quiere, un sinnúmero de obras en favor de los que históricamente han estado postrados, olvidados, como son nuestros pueblos, especialmente en zonas periurbanas y en zonas rurales. Pero también ahí hay que destacar que un papel notable fue cumplido por el expresidente, el comandante Hugo Chávez Frías, porque muy generosamente viabilizó importante ayuda logística para aquel entonces. Eso en esta primera instancia, compañero Enrique. Y según todo esto que usted relata, uno obviamente puede concluir que el gobierno de Evo Morales fue digamos, positivo para las masas populares, ¿cierto? ¿Se puede definir ese gobierno como un gobierno revolucionario? Es una buena pregunta. Usted al empezar hablaba de la lucha de clases y no olvidemos que la lucha de clases se da en tres grandes escenarios, una lucha económica, tradicionalista, reivindicativa, y en esa lucha económica, si se quiere, hubo importantes mejoras. Cuando entra el señor Evo Morales, el sueldo mínimo en Bolivia era de 60 miserables dólares, y cuando él, si se quiere, es alejado del gobierno, el sueldo mínimo superaba los 300 dólares, lo quintuplicó. Cuando el señor Evo Morales ingresa, si se quiere, pues la situación era calamitosa porque el Estado era tan escuálido, raquítico, que simplemente era un administrador y un fiel, si se quiere, pues defensor de todo lo que significaba las políticas privatizadoras. Y el Estado prácticamente estaba atado de manos para impulsar políticas públicas que favorezcan no solo al progreso de la patria, sino también de los sectores populares. En ese entendido, entonces, económicamente hablando, hubo importantes mejoras. Hay mucho que hablar de este tema, pero lo dejamos ahí por el factor tiempo. En términos políticos, también hubo un avance significativo porque se dio espacios importantes a los sectores populares, a los llamados movimientos sociales, sindicatos, organizaciones de diferente índole, para que tengan mayor voz, mayor representación, incluso, si se quiere, pues, mayor participación en términos de decisiones. Y en términos políticos se afianzó el movimiento obrero popular, pero ¿cuál es el problema? Que en términos ideológicos yo diría que se aplazó el gobierno. Ideológicamente no encaminaron políticas de concienciación, de ideologización, que es fundamental en los tiempos que corren. No olvidemos que la denominada guerra ideológica, guerra cognitiva o guerra cultural están ganando o
los enemigos de la humanidad, los enemigos del pueblo, a través de todos sus aparatos ideológicos del Estado, a través de sus redes sociales, sus plataformas, a través, si se quiere, pues de los medios masivos de manipulación, a través, si se quiere, de las redes sociales, a través de la manipulación de la inteligencia artificial. Y uno de los grandes problemas y desaciertos del gobierno de Evo Morales y quienes lo han acompañado a él ha sido que no entendieron, no comprendieron la importancia del trabajo ideológico, el trabajo político, y eso explica por qué les doy solo dos datos. Uno, todas las universidades públicas en Bolivia están tomadas por autoridades o por personas que asumen posturas neoliberales, por si acaso. Y la mayoría de los profesores universitarios, yo diría el más del 95% de los profesores universitarios, incluso estudiantes, en la práctica, en los hechos, terminan siendo funcionales a las políticas neoliberales. Y eso nos ayuda a entender por qué en el 2019, cuando se gesta el denominado golpe de Estado, hasta las universidades coadyuvaron a esa política golpista. Fue en la Universidad Católica Boliviana de La Paz, Bolivia, donde se reunieron los que conspiraron para concretar el golpe. Y por otro lado, el movimiento obrero y popular, estamos hablando de organizaciones obreras, organizaciones populares, estamos hablando de sindicatos, estamos hablando de campesinos indígenas, desgraciadamente, y eso hay que decirlo, se los prebendalizó, se clientelizó. En otras palabras, no hubo ideologización, no hubo politización, sino más bien hubo una cooptación en base a trabajos o puestos de trabajo, en base a una serie de prebendas, incluso en base a dinero. Eso, por si acaso, es muy, muy importante para entender por qué hoy el movimiento obrero y popular es tan, si se quiere, pues, instrumentalizado en términos de prebendalización, que están de una u otra manera acompañando a políticas entreguistas, a políticas antipatriotas, porque lo único que les mueve es el pragmatismo y los intereses, de manera tal que ahí podríamos decir muy puntualmente que en Bolivia ha habido importantes avances, pero eso en lo absoluto significa una revolución. No olvidemos que la revolución implica una transformación de las viejas estructuras y paulatinamente, pues, generar cambios significativos en aras de la sociedad en su conjunto, pero principalmente, pues, para beneficio de los explotados y oprimidos. Y aquí en Bolivia, fíjese lo que le voy a decir, porque no es la excepción, en tiempos del gobierno de Evo Morales y del actual Luis Arce Catacora, los empresarios es donde más han hecho fortuna. Fíjese usted, es donde más han hecho fortuna, sean empresarios nativos, nacionales o extranjeros. Pero no solo eso, sino que además, se hicieron ciertas reformas, pero no se atacó las estructuras. Por ejemplo, no se viabilizó políticas si se quiere, industrialización, y eso explica por qué aquí en Bolivia, de cada 100 personas que trabajan, vale decir, de la población económicamente activa, 85% en pleno siglo XXI están trabajando en medio de la informalidad, y eso implica en términos generales precarización laboral, despojo en los hechos de derechos laborales y beneficios sociales. Pero no solo eso, sino también hay que señalar que aquí en Bolivia, desgraciadamente, estas políticas reformistas y populistas han llevado a que haya ciertas importantes mejoras en la lucha contra la pobreza y la extrema pobreza, y hasta el 2019, fíjese, cuando entra Evo Morales, la pobreza era del 62%, y para el 2019
más o menos cuando se da la revuelta allá en Chile, la pobreza se redujo casi a la mitad, a 36%, pero en el mismo gobierno actual, que es una prolongación de Evo Morales en términos de que está el movimiento al socialismo, hoy la pobreza ya está rondando el 55%, porque desde hace 2 años tenemos problemas económicos aquí en el país, de manera tal que una de las grandes críticas que se hacen a los denominados gobiernos progresistas, gobiernos, si se quiere, pues de izquierda, es que no profundizaron las transformaciones y aquello les pasa la factura y vemos el retorno de sectores ultra reaccionarios allá en Argentina con el siniestro Milei, vemos lo propio, si se quiere, pues en algunos otros países y en el caso concreto de Bolivia, de eso vamos a hablar seguro más adelante, el próximo domingo 17 hay elecciones y todo hace indicar que la derecha vende patria, antipueblo va a ganar y ya lo han dicho públicamente, van a reeditar todas las políticas neoliberales y en ese sentido decimos categóricamente, permítame un minutito, profe, de que no ha habido cambios que afecten las viejas estructuras capitalistas, que golpeen del todo al neoliberalismo, por consiguiente descartamos desde todo punto de vista que aquí se hayan viabilizado un proceso revolucionario. En el mejor de los casos han habido ciertas reformas, ciertos avances en materia económica, social, política, educativa, que son valiosos considerando pues las políticas neoliberales que imperaron durante 20 años, pero más allá no. Lo que sí podemos destacar es de que se hizo una especie de renegociación con las empresas transnacionales y eso de una u otra manera permitió cierta estatización y con aquello podríamos decir una relativa recuperación de la soberanía nacional. Eso sí se ha logrado, una relativa, decía, recuperación de la soberanía sobre los recursos naturales, pero reitero, relativa. También ha habido aquí en Bolivia una mejor redistribución de la riqueza social, los que ganaban harto, sus sueldos se congelaron, se bajaron y los que ganaban poco, sus sueldos se elevaron. Incluso para los servicios básicos también funciona así. Los que consumen más pagan más y los que consumen menos, si se quiere, no solo pagan menos, sino hasta reciben un subsidio de los que pagan más. Y algo similar sucede con la jubilación solidaria. Los que ganan más se jubilan, pero se les baja un porcentaje y ese porcentaje que se les quita, por decirlo, va para las personas que se jubilan con un menor o monto. También acá podríamos decir que ha habido hasta cierta medida una estabilidad económica y un crecimiento económico importante, ojo, crecimiento, no desarrollo, pero eso de una u otra manera ha favorecido a la patria, ha favorecido al pueblo y como decíamos hace un rato, también en materia de política internacional hubieron tantos avances como que Bolivia ha logrado mayor soberanía y ha alcanzado mayor dignidad ante la arremetida de políticas principalmente del imperialismo estadounidense, pero también hemos tenido limitaciones como por ejemplo que persiste un modelo extractivista, un país exportador de materias primas, hubo avances pero han sido insignificantes, el capitalismo de Estado boliviano desgraciadamente, como suele suceder, ha engrosado la burocracia y hoy Bolivia solo en sueldos y salarios al año tiene un egreso casi de 6.000 millones de dólares, que para un país con economía pequeña para nosotros es enorme y es una de las causas que nos ayudan a entender el problema o la crisis económica actual. También decía, no se logró cuajar al movimiento obrero y popular porque no se hizo trabajo ideológico, no se hizo el trabajo político menos organizativo porque lo cooptaron, lo prebendalizaron y hoy se está pagando los platos. Eso por ahora, mi estimado profesor Enrique. Pero estos errores que usted señala en el plano de la ideología, ¿cierto? De ideologizar o
politizar los centros de estudio y todo eso, ¿cierto? El no atacar las estructuras. ¿Tiene alguna relación con el marxismo que encarna este movimiento? La visión marxista particular, digamos, y trata de innovar en muchos casos, ¿cierto? En muchos aspectos, y que a lo mejor es eso lo que lleva a que este proceso sea dentro del Estado burgués sin cambiar el Estado burgués. Fíjese, en el caso de Bolivia, del 2006 para adelante, las condiciones han sido bastante favorables a nivel interno y externo. A nivel interno se tenía un respaldo vigoroso del pueblo boliviano. Este pueblo, pues, no solo estaba cautivado o encantado con el nuevo gobierno de Evo Morales y compañía, sino lo respaldaba. Y por otro lado, en materia internacional, la situación económica era favorable porque la mayor parte de los recursos naturales y otros que Bolivia exportaba le generaban dividendos, que con aquello se encaminó una serie de políticas como por ejemplo de estatización, que a la postre permitieron un Estado mucho más fuerte, permitieron un robustecimiento del mercado interno, y no solo eso, sino pues sustanciales mejoras en políticas públicas, y eso explica por qué la pobreza se redujo paulatinamente de un 62 hasta arribar al 37%. Además, no olvidemos que el contexto regional con gobiernos progresistas, o algunos dirían del socialismo del siglo XXI, también favorecían de una u otra manera que se hagan políticas, sino bilaterales, multilaterales, en la que los elementos de reciprocidad o también de colaboración de una u otra manera favorecían a Bolivia. Y eso explica por qué aquí en el país se gozaba de una muy buena salud económicamente hablando, expresado en crecimiento. Incluso le comento que en el segundo gobierno de Evo Morales se emitió un decreto supremo planteando de que si la economía crecía arriba de 4,5%, se tenía que redistribuir parte de las utilidades, y eso que implicaba que se dé un doble aguinaldo, no solo a nivel de las empresas privadas o sector privado, sino también del sector público. Ahora, esto, si bien es cierto que era un escenario en términos generales favorable, pero ¿cuál era el escenario interno? De que finalmente no olvidemos que el capitalismo pues tiene una serie de taras, algo inmanente, y lo inmanente o inherente en el capitalismo es la corrupción, es el negociado, una moral decadente, si se quiere pues arreglos bajo la mesa, y eso lo podemos ver con las diferencias del caso en todos los países capitalistas del planeta, y ninguno se salva, y Bolivia no fue la excepción. Tenemos un gobierno que se denominaba Movimiento al Socialismo, pero que ni siquiera entendía la real connotación de lo que era el socialismo, ¿no? Una arremetida contra la propiedad privada, si se quiere, pues golpear también las marcadas desigualdades, impulsar lo que podría significar, pues, políticas públicas o sociales, no solo para favorecer a través de asistencialismo hacia el pueblo, como se hizo, sino sobre todo políticas públicas que contribuyan al progreso y desarrollo nacional. Entre otras cosas, potenciar una educación que sea más científica, más técnica, una educación que nos permita mayor desarrollo científico, esto que se cristalice pues en también desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, y por supuesto que todo esto se reflejaría en el desarrollo de las fuerzas productivas, en la cualificación, si se quiere, de los trabajadores, técnicos, profesionales, en el uso racional y, si se quiere, pues, eficiente de los recursos naturales que nos permitan industrialización. Y prácticamente se hizo industrialización, pero
pigmea, enana, que a las finales seguimos en pleno siglo XXI dependiendo de las importaciones. De cada 100 productos que el ciudadano boliviano consume cotidianamente, prácticamente 80 son importados y, claro, 80 importados y únicamente 20% producidos. Acá no hay soberanía alimentaria, hay dependencia y eso explica por qué últimamente aquí en Bolivia hemos tenido problemas incluso en que los panaderos han suspendido la elaboración y venta de panes durante 2 días, porque de cada 100 kilos de harina producimos 30 y 70 tenemos que comprar de afuera. Entonces ahí estamos viendo que no se han aplicado políticas agresivas conducentes a que haya mayor producción nacional y eso explica por qué hoy tenemos problemas. Pero también ahí señalar que la burguesía boliviana, como de costumbre, precautela únicamente sus intereses mezquinos, no favorece el interés patriota menos de la sociedad boliviana en su conjunto y eso nos está permitiendo una serie de problemas, de manera tal que nosotros tenemos que dejar en evidencia que cuando no se tiene una concepción científica del mundo, que a mi criterio o la ideología científica es el marxismo y de su desarrollo, no olvidemos que el marxismo no solo es filosofía, es teoría científica, es metodología científica, es doctrina científica, es praxis científica. El marxismo es una guía para la acción. El marxismo nos permite, como bien decía el gran Marx, no solo entender, conocer, comprender o interpretar el mundo, sino transformarlo. ¿Y cuál es el problema? Que en el gobierno de Evo Morales los marxistas eran una minoría y no fueron lo suficientemente consecuentes como para que esa ideología se transmita y se puede educar incluso pues a los que formaban parte del mismo proyecto político. ¿Y eso qué significaba? De que si uno pues asumía esa ideología científica también hubiera tenido una moral superior. ¿Y qué pasó en el gobierno de Evo Morales? ¿Qué sucede en este gobierno? Que una constante también han sido los negociados, una constante la corrupción institucionalizada, una constante es, si se quiere, pues el aprovechamiento desmedido del Estado y eso explica por qué también ahora la mayor parte de la población siente un repudio a las políticas principalmente de este gobierno y de alguna manera al de Evo, porque en 20 años no supieron, si se quiere, pues, implementar unas políticas en favor de la patria, en favor del pueblo, pero especialmente lo que decía, ¿no? Viabilizar, si se quiere, ideologización, politización, organización. Si hubieran hecho eso, por ejemplo, se hubiera impedido el golpe de Estado del 2019. Si hubieran hecho eso, hoy no estaríamos angustiados los que asumimos posturas democráticas, patriotas y anticapitalistas, antiimperialistas y antifascistas, prácticamente pues impotentes ante el triunfo casi inevitable de la derecha. Entonces aquí también hay que señalar que así como hicieron varias cosas buenas, interesantes, también la fregaron y eso se debe a la carencia no solo de una ideología científica, sino a ponerla en práctica. Y desgraciadamente, hoy, gracias a los problemas que está arrastrando el gobierno actual, ya la mayor parte de la gente que dice el socialismo que nos decían no está, ha sido un completo fracaso. Entonces, fíjese, estimado Enrique, lo que hoy por hoy estamos teniendo como frutos, si se quiere, agrios por parte de estos gobiernos progresistas que, reitero, estamos destacando cosas buenas, pero también gracias a sus problemas de reformismo, populismo, inconsecuencia ideológica, política y organizativa, hoy estamos cosechando el repudio popular. Cuando usted describe todos los avances y todos los errores, ¿cierto?, del gobierno de Evo Morales y el origen de esos avances y esos errores, eh,
encuentro que hay muchos elementos parecidos en común con lo que fue 36 años antes el gobierno de Allende en Chile, que planteaba la vía pacífica al socialismo, y me da la impresión que la vía pacífica al socialismo de Allende es muy similar al socialismo del siglo XXI, ¿ya? Que se construye dentro del Estado capitalista, dentro de la sociedad capitalista, pero no se plantea en serio una revolución. ¿Hay alguna conexión entre lo que ocurrió en Chile con Allende, siendo la primera experiencia de ese tipo, con lo que ocurrió en el periodo en que estuvo el MAS en el poder? Yo creo que sí hay cierta conexión, ciertas similitudes, como por ejemplo, pues subestimar al pueblo, a las masas populares hacedoras de la historia. Si en el gobierno de Salvador Allende se hubiera fortalecido al movimiento obrero y popular, a los sindicatos, y no solo fortaleciendo en términos de darles más espacios, permitiéndoles mayor ideologización, politización y organización, sino sobre todo lo que el pueblo chileno en aquel entonces exigía: armas, preparación militar, yo creo que la historia hubiera sido otra. Entonces, aquí vemos que un principio marxista se ha soslayado y lo siguen soslayando los denominados gobiernos progresistas y populistas. ¿Cuál es ese principio de que la violencia revolucionaria es partera de la historia? Hoy tenemos la paz de los cementerios en nuestros países, tenemos la dictadura burguesa, tenemos, si se quiere, pues un ejercicio gubernamental en todos los países, sean pues progresistas o no, de lo que significa pues la burguesía, enemigo de nuestros pueblos, enemigos del proletariado, y cómo ellos apuestan por el establishment, cómo apuestan por el statu quo. Y en el caso concreto de los llamados países de gobiernos progresistas, una de sus limitaciones es que han terminado siendo funcionales al sistema capitalista, por perverso, por cierto, han sido funcionales a mantener las relaciones sociales de desigualdad y de explotación, han sido funcionales a preservar el Estado burgués. No olvidemos que el Estado tiene carácter de clase, no se han hecho transformaciones significativas, sea en el poder, principalmente la columna vertebral de un Estado, en las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Y eso lo hemos podido ver no solo en Chile, sino hace poco en el Perú. Las Fuerzas Armadas y Policiales terminan siendo al fin y al cabo el sostén del viejo Estado. No se hizo transformaciones significativas. Entonces, cuando no entendemos pues que el poder se conquista con la violencia y se defiende con violencia, ahí están las consecuencias, ¿no? Terminamos asumiendo posturas benignas, posturas pacifistas, cuando la burguesía aplica políticas violentas, sea de manera directa o indirecta, y en ese sentido creo yo que otro elemento de conexión del gobierno de Salvador Allende con los gobiernos progresistas, en el caso concreto de Bolivia, es que fueron muy timoratos al momento de querer, si se quiere, darle un protagonismo a nuestros pueblos. En Chile no se le dio su lugar al pueblo chileno, yo creo que no solo se subestimó, sino que incluso se sintió temor de armar al pueblo chileno, al proletariado, porque ellos sí seguramente podrían avanzar y podrían ir más allá de lo que en este caso planteaba el señor Salvador Allende. Y en el caso concreto de Bolivia, sí se animaron a hacer ciertos cambios a nivel de las Fuerzas Armadas y Policiales, pero no fueron cambios estructurales, no fueron cambios centrales, de manera tal que la mayoría de la oficialidad, sobre todo de las Fuerzas Armadas, ya tenían un adoctrinamiento, no solo por parte de la llamada Escuela de las Américas o Escuela de los Asesinos, sino también de una u otra manera estaban
subordinados a las políticas directas o indirectas, no solo del imperialismo estadounidense a través de su embajada u otras instituciones, sino también pues en conexiones, entre comillas, de preparación, de capacitación con otras fuerzas armadas reaccionarias de la región. Entonces aquí en Bolivia, desgraciadamente, se soslayó al pueblo boliviano como protagonista, como un elemento que podía acompañar estos procesos de cambio o de transformación para profundizarlos. Eso explica por qué no se forjaron dirigentes de nuevo tipo, por qué no se empoderó al movimiento obrero y popular, y eso también nos ayuda a entender por qué hoy el movimiento obrero y popular en Bolivia es cualquier cosa. Esa es la realidad. Prebendalizados, si se quiere, pues, más están pendientes de lo que podrían ganar en términos individuales que servir, si se quiere, a la patria o servir a sus bases, de manera tal que aquí en Bolivia también la política se ha reducido a una politiquería, porque en su acepción genuina la política es subordinar los intereses del individuo en favor del colectivo, pero la politiquería que prevalece en el capitalismo, incluyendo Bolivia, es subordinar al colectivo para beneficio personal, y eso desgraciadamente está pasando aquí en Bolivia, y todo aquello que significa incluso marxismo, desgraciadamente hoy lo vemos ausente del escenario político boliviano. Ninguno de los próximos 9 candidatos que se están postulando a las próximas elecciones para la presidencia o vicepresidencia, ninguno, por ejemplo, nos habla de clases sociales, ninguno nos habla de lucha de clases, ninguno nos habla abiertamente de una genuina lucha antiimperialista, ninguno nos habla de, si se quiere, pues, la importancia de las masas populares para las grandes transformaciones. Es decir, el nivel de apoliticismo es tal que, entre comillas, los denominados postulantes a la presidencia y vicepresidencia de izquierda ni siquiera tienen un vocabulario progresista, menos revolucionario. Esto lo comento para que veamos hasta dónde ha caído en Bolivia el tema ideológico y el tema político, estimado profesor Enrique. Ahora, en todo este proceso, las imágenes que recorren el mundo desde el inicio del proceso de Evo Morales y el MAS, son marchas masivas, apoyo popular grande, y el MAS se levanta como un instrumento efectivo, ¿cierto? De masas, qué sé yo, nuevo. Pero con todo lo que usted ha señalado, eh, en, cómo se expresaba la contradicción entre esta izquierda reformista con la izquierda revolucionaria. ¿En qué estado, cómo se desarrolló la izquierda revolucionaria en este proceso y cuáles son sus condiciones actuales? Fíjese, una vez que asume el gobierno, no el poder, el gobierno, el movimiento al socialismo, en un primer momento, con Evo Morales, su vicepresidente, Álvaro García Linera, y si se quiere, pues ya desde el 2020 para adelante, el señor Luis Arce Catacora, dejamos en evidencia de que han tenido un importante apoyo popular, pero también dejamos en claro de que en todo ese trayecto, lamentablemente, como decíamos antes, se ha descuidado la educación, la ideologización y politización del movimiento obrero y popular. Ahora, ¿qué otro aspecto ahí podemos señalar? De que internamente no ha habido, si se quiere, pues una tarea de forjar a los continuadores, forjar a cuadros, forjar a dirigentes. Una de las críticas que más se hace al gobierno del movimiento al socialismo es que quisieron terminar como caudillos y
no quisieron, repito, ir forjando a los que podrían continuar la obra. Y como dice el dicho, cría cuervos que te sacarán los ojos. El señor Evo Morales prácticamente, merced a su caudillismo, merced a su ascendencia en el movimiento al socialismo y en el pueblo boliviano, prácticamente decidió a dedo, como muchos catalogaron, que el próximo presidente sería Luis Arce Catacora, quien fue su ministro estrella, su ministro de Economía. Y él también prácticamente decidió a dedo que su acompañante sea su ex canciller, el actual vicepresidente David Choquehuanca. Cría cuervos que te sacarán los ojos. Si hoy no está habilitado Evo Morales para postularse, pese a que se dice jurídicamente que la Constitución lo permitiría, ha sido precisamente por la oposición del presidente, vicepresidente. Y como en el capitalismo es una quimera en términos generales la independencia de poderes, han manejado el poder judicial y el poder electoral para inviabilizar, si se quiere, pues, la inscripción, la habilitación del señor Evo Morales, muy a pesar que ha desatado en los últimos 2, 3 años fuertes protestas que se han sentido principalmente en el eje troncal, es decir, en las más importantes ciudades del país. Fíjense, y actualmente, luego le explico lo que preguntaba, entre los 9 candidatos está el señor Andrónico Rodríguez, que él ha sido epígono, ha sido, si se quiere, pues, una persona que fue, por decirlo así, promovida por el mismo Evo Morales. Y Andrónico Rodríguez ha sido senador y hasta el día de hoy termina siendo presidente de la Cámara de Senadores, es gracias a Evo Morales. Pero ¿cuál es el escenario actual? Ese movimiento al socialismo prácticamente se ha dividido en dos. Por un lado, ha logrado hacerse de la sigla del MAS el gobierno actual y están llevando como presidente al exministro de Gobierno del Interior, Eduardo del Castillo, que según las encuestas no llegaría ni al 3% y probablemente perderían la personería jurídica. Y no sé qué va a pasar entre hoy, mañana y el viernes, porque si se arriesgan y pierden la personería jurídica, ya no participarían el próximo año en las elecciones subnacionales en que se definen a los gobernadores en cada región o departamento y a los alcaldes, subalcaldes, concejales y demás, de modo tal que eso es, si se quiere, pues, lo que ha quedado del poderoso movimiento al socialismo que posibilitó que Evo Morales sea presidente con mayoría parlamentaria, con más de los 2/3, posibilitó que el actual presidente también gane con 56% con mayoría parlamentaria. Pues ese movimiento al socialismo hoy está en manos del gobierno de turno y su postulante o representante a la presidencia, reitero, no tiene más del 3%. Por otro lado, el señor Andrónico Rodríguez, que está yendo por otra, ojo con esta, por otro movimiento, partido político que no es suyo, es prestado, como le dicen, vientre de alquiler, porque ahí hay una serie de arreglos, cosas turbias en definitiva. Bueno, yo te permito que te postures por mi movimiento, pero a cambio de tal y cual cosa. El señor Andrónico Rodríguez se dice, según las encuestas, que no llegaría al 8%. Fíjese, y ante este panorama, el señor Evo Morales, como buen caudillo, habría que reconocer, ¿qué dice? Como yo no estaría participando en las elecciones, entonces vamos por el voto nulo. Y hoy, la consigna principal de Evo Morales y compañía es el voto nulo. ¿Para qué? Primero, para hacerse sentir, para demostrar cuánto de musculatura política y electoral tiene, veremos qué porcentaje logran, pero por otro lado también para ver que si logran un porcentaje expectante, es una manera de que el próximo gobierno neoliberal va a saber que el voto nulo tiene un buen respaldo y eso de una u otra manera los va a deslegitimar y puede ser un elemento para que nuevamente el señor Evo Morales vuelva con toda la gente, con los movimientos sociales
sociales que lo respaldan a la lucha popular para hacer frente a las prácticamente ya casi políticas neoliberales que van a retornar en el país. Ya, y la, está muy interesante, pero la pregunta giraba en cuanto a la izquierda revolucionaria. Ah, bien, sí. Ahí me faltó agregar eso. Fíjese, cuando gana Evo Morales, ante toda una arremetida del neoliberalismo por más de 20 años o casi 20 años para ser exacto, ¿qué sucede? Eh, la denominada izquierda revolucionaria de una u otra manera se va a sumar. Y en el proceso electoral ya se estaban sumando, estaban dándole su apoyo públicamente y eso explica que, por ejemplo, aquí el Partido Comunista de Bolivia, marxista-leninista, le dio en pleno proceso electoral su respaldo y el máximo de su exponente, si se quiere, pues, fue reconocido y devino en embajador de Bolivia en México. Y por otro lado tenemos también al Partido Comunista de Bolivia, que le dieron importantes espacios y también pues lograron de una u otra manera realizar cierto trabajo. Pero que yo sepa, estos dos partidos comunistas intentaron hacer trabajo ideológico y político al interior del Estado en los espacios que les habían asignado, pero desgraciadamente por una serie de factores el trabajo no fructificó. Hicieron algo, no lo podemos negar, pero prácticamente fue insuficiente. Es que también ahí habría que entender que en el llamado movimiento al socialismo, buena parte de sus líderes abrazaban y abrazan una postura indianista, indigenista. Y aquí el más alto exponente del indianismo, del indigenismo boliviano, Fausto Reinaga, ya en sus mejores momentos decía ni Cristo ni Marx. En otras palabras, si uno revisa la práctica más que los discursos de los denominados indianistas, indigenistas, son enemigos recalcitrantes del marxismo, de la revolución proletaria. Y eso tal vez nos ayude a entender por qué las organizaciones revolucionarias terminaron siendo arrinconadas y no lograron hacer un trabajo ideológico, político y organizativo como quisieran, aunque hay algunos analistas que dicen que también algunos de sus integrantes terminaron burocratizándose y ganados pues por, si se quiere, el trabajo de ser altos funcionarios del Estado. Ahí no solamente estuvieron los partidos comunistas, aquí también hemos tenido organizaciones revolucionarias guevaristas, como el Ejército de Liberación Nacional. Muchos de sus integrantes que aún forman parte de referida organización también se sumaron al movimiento al socialismo, de manera tal que casi toda la llamada izquierda, incluyendo la llamada izquierda revolucionaria, socialista y comunista, terminó, si no siendo cooptada, terminó en alianza con el movimiento al socialismo. Y se desmorona el movimiento al socialismo y también esta izquierda se desmorona, ¿no? Por eso que le decía que hace un rato hay prácticamente un desprestigio generalizado hacia los que decimos ser de izquierda, y ahí también hay que educar, o más que educar, esclarecer a la gente que qué tipos de izquierda hay, los pseudoizquierdistas, los izquierdistas que terminan siendo populistas, reformistas, los izquierdistas que quieren ir un poco más allá y los izquierdistas que realmente se convierten en revolucionarios y comunistas que están dispuestos a ser una transformación revolucionaria de manera estructural y superestructural. Entonces, hoy por hoy, la llamada izquierda o las organizaciones revolucionarias, en términos generales, también han sido reducidas a su mínima expresión, incluyendo las trotskistas, que si bien es cierto, no participaron en el gobierno, pero igual han sido afectadas, y hoy prácticamente todas las organizaciones revolucionarias en Bolivia, sin excepción, me atrevería a decir, están, si se quiere, pisando fondo o están en una situación marcadamente precaria. Esa es la realidad, estimado O profesor. sea, el proleo o
o en el peor de los casos, el matrimonio entre la izquierda revolucionaria y la reformista es muy mal consejo para construir un proyecto revolucionario. Sin la menor duda, sin la menor duda, porque no olvidemos que los denominados gobiernos progresistas terminan defendiendo, quieran o no, el régimen burgués, manteniendo las relaciones sociales de producción y pretenden favorecer incluso a la burguesía nacional, incluso ser parte de la burguesía nacional. No son, si se quiere, pues, gobiernos que estén dispuestos a golpear este statu quo, a barrer con este sistema capitalista, y eso explica por qué todos los denominados gobiernos socialistas o del socialismo del siglo XXI o izquierdistas en ningún caso han logrado irrumpir al escenario del socialismo. El que ha avanzado mucho más, sin la menor duda, pues, es la revolución bolivariana de Venezuela, con todas sus limitaciones, pero al menos mantienen una política antiimperialista, antifascista, se esfuerzan por recuperarse del atroz, si se quiere, pues, atroz política de bloqueo, de O embargo, sea, casi 1000 sanciones, pero más allá, mi querido profesor, no hay ningún ejemplo que nos digan que los gobiernos progresistas del socialismo del siglo XXI han dado el salto y marchado a una transformación social revolucionaria. No hay excepción, desgraciadamente. claro, en ese pololeo, en ese matrimonio entre la izquierda reformista y la izquierda revolucionaria, lejos de ser la izquierda revolucionaria la que influya en el proceso, se produce entonces un contrabando ideológico desde, desde el sector reformista hacia la izquierda revolucionaria, y al final termina desfigurándola, ¿cierto? Y haciéndola difusa y sin entidad, sin estructura. Yo creo que en la práctica la mayoría termina asimilándola, arrinconándola, o si se quiere, pues, cooptándola a la izquierda revolucionaria. Y eso lo estamos viendo desgraciadamente en todos los países. Hasta el día de hoy, no hay ninguna excepción. Si usted se pone a analizar país por país, y va a ver que prácticamente la izquierda revolucionaria ha terminado siendo cooptada y por consiguiente desprestigiada y reducida al mínimo. Y en ese sentido, también señalar, pues, que cuando la izquierda revolucionaria se suma a los llamados gobiernos, por decirlo, progresistas, entre otras cosas, se va a terminar envolviendo con sus políticas, con su accionar, y de una u otra manera, pues, termina siendo asimilada. Es más, muchas terminan siendo erosionadas. ¿Por qué? Porque algunos de sus componentes se burocratizan, aspiran a otros cargos, incluso salen de sus organizaciones revolucionarias y terminan con el partido de gobierno a cambio de estar en una mejor posición. Pero por otro lado, el mismo hecho de perder independencia, por decirlo así, pues, económica, de autosostenimiento, van a terminar migrando al otro lado, porque no olvidemos que ahí, en su mayoría de veces, al ser cooptadas, van a ser insertados a una maquinaria estatal burocrática, van a terminar dependiendo, van a terminar defendiendo incluso al gobierno de turno, muy a pesar de que cometan una serie, pues, yo no sé si llamarle políticas erróneas o imposturas, pero van a llegar al extremo, en el mayor de los casos, de defender lo indefendible, porque ya forman parte de ese aparato estatal burocrático burgués. Esa es la desgracia, y eso es lo que estamos viendo en la mayoría de las experiencias de los denominados gobiernos progresistas. Ahora, dentro del MAS, eh, siempre se dijo que el rol de Álvaro García Linera, ¿cierto?, era fundamental como ideólogo, ¿cierto? Como
el cerebro detrás de este proyecto. Y por tanto, de su visión particular del marxismo, ¿cierto? Eh, ¿qué, qué peso tuvo o tiene García Linera en todo este proceso y en esta crisis actual, ¿cierto? Que se expresa también en la división del MAS, ¿cierto? Lo que usted señalaba, el peligro de que el MAS desaparezca, y que la derecha fascista, ¿cierto?, llegue nuevamente al gobierno. En términos bíblicos, hay una frase que dice, por sus obras los conoceréis. Y hay unas frases populares que corroboran aquello diciendo las palabras se las lleva el viento. Incluso dicen hechos y no palabras. En los tiempos actuales, no solo en Bolivia, en Chile y en muchas otras partes, hay gente que se llena la boca de fraseología revolucionaria, de discursos incendiarios, incluso se arrogan un pasado del cual no son tan meritorios. Cuando uno le escucha al señor García Linera, se presenta como un guerrillero, cuando él ha sido aprendiz de guerrillero. Y quienes conocemos la historia de Bolivia, lo podemos decir de manera fehaciente, de manera inobjetable. Gente que estaba recién aprendiendo a hacer una otra cosita, y eso explica por qué el ejército guerrillero Tupac Katari, y no quiero ser peyorativo, pero ni siquiera tuvo la capacidad de mantener una pretendida lucha armada por un año. Ni siquiera duraron un año. Y la pregunta es, ¿por qué no tuvieron la capacidad de durar un año? Problemas ideológicos, políticos y organizativos. Decían combatir un Estado y cuando salen en libertad, bueno, por ahí uno puede decir que hay que utilizar el Parlamento como tribuna de lucha, de denuncia, de propagandización, como muy bien lo planteaba Lenin. Pero se ha cuestionado aquí mucho de que varios de estos que decían ser guerrilleros salieron en libertad e inmediatamente se acomodaron como altos funcionarios en el Estado burgués que decían combatir y terminaban siendo funcionales. Cuando uno escucha al señor García Linera dando discursos en Argentina, en México y en otros lugares, y aquellos que no lo conocen dirían, este es un ejemplo de revolucionario. Pero la pregunta es, ¿qué hicieron estos señores con toda la experiencia, teniendo no el poder, el gobierno, manejando logística, manejando un Estado? ¿Qué hicieron para viabilizar grandes transformaciones? ¿Qué hicieron para ideologizar, politizar, movilizar, organizar en aras de la defensa de la patria y del pueblo? Cuando se da el denominado golpe del 2019, ¿dónde estuvieron estos señores? ¿Qué hicieron? ¿Dónde estaba el pueblo boliviano que casi por 12, 13 años estaba siendo gobernado por estas disque lumbreras? En el 2019, prácticamente los sectores pequeños burgueses, junto a los sectores más reaccionarios, pusieron en jaque al Estado boliviano. Y no solo lo pusieron en jaque, sino prácticamente sin disparar unos tiros, hablo de las ciudades grandes como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, los obligaron a renunciar y a salir del país. Si uno pues dice ser revolucionario, tiene que ser consecuente con aquello y defender al menos pues el gobierno del que eran parte y no salir pues a otros países como mucha gente critica. ¿Qué necesidad de salir a Argentina, de salir a México, cuando acá el pueblo boliviano estaba, si se quiere, pues haciendo una resistencia con todas sus limitaciones? Ellos se resguardaban y el pueblo estaba de una u otra manera siendo masacrado, asesinado allá en Santa Cruz, en el Alto de la Paz, en Sencate, etcétera. Entonces ahí vamos viendo si realmente son revolucionarios o solamente revolucionarios de discurso, de demagogia, de fraseología. Y vuelvo a repetir, han tenido 12 años, siquiera lograron hacer importantes cambios en materia política a nivel de los ayllus, a nivel de las organizaciones indígenas campesinas. Lograron, si se quiere, pues,
solidificar el trabajo en el movimiento obrero, no. A tal extremo, fíjese, que desde hace casi 7 años, el máximo líder de la Central Obrera Boliviana es un señor Juan Carlos Huarachi, que está desde el tiempo de Evo Morales hasta el día de hoy. Ese señor, además que percibe un súper sueldo, o como minero, pues tiene licencia, percibe, si se quiere, pues casi $5,000 al mes, como, o si se quiere, pues, un obrero con licencia sindical, tiene, se le ha acusado de una serie de arreglos negociados, y el estatuto de la Central Obrera Boliviana, que es el único organismo matriz de los trabajadores de Bolivia, dice que máximo debería de estar 3 años, y está 7 años. Ha estado con Evo Morales, ha estado con la señora Yanine Áñez, y hoy está con el señor Luis Arce. Entonces la pregunta es, estos señores que dicen que son revolucionarios, para mí no lo son desde ninguna perspectiva, han permitido que hasta el movimiento obrero, que es un pilar fundamental para defender la patria, para defender al pueblo, para defender a los trabajadores, ni siquiera ahí se ha sentido su presencia ideológica y política. Y es más, denuncias van, denuncias vienen, y ¿qué dicen? Que muchos de ellos se han enriquecido. Y como dice el dicho, si el río suena es porque piedras trae. No lo dice cualquier gente, no lo dice cualquier gente, lo dice gente seria. Por tanto, mi estimado profesor Enrique, en lo personal yo, si se quiere, discrepo mucho de tantos politiqueros, entre comillas, de izquierda, que te dicen una cosa pero viven como burguesitos, se han aburguesado, y en la práctica, en los hechos, no han hecho ni hacen casi nada. ¿Qué están haciendo hoy día? ¿Cuál es su trabajo? Ideológico, político, organizativo, no hay nada. Solo son dar discursos, escribir por acá, por allá, que cualquier hijo del vecino con cierta formación lo puede hacer también. Fíjese que en lo que usted está señalando de la no defensa del gobierno de Evo Morales por parte de sus partidarios y de sus partidos, esa es otra coincidencia, otra semejanza con el gobierno de Allende. Los partidos que integraban la Unidad Popular, el día del golpe no estuvieron, no lo defendieron tampoco. Es curioso eso. Ahora, esa coincidencia me refiero. Un contradictor de Evo Morales desde el campo popular fue Felipe Quispe, ¿cierto? ¿Quién es Felipe Quispe? ¿Cuál fue la contradicción? Porque siempre parecía como más a la izquierda de Evo Morales. Sí, fíjense, cuando nosotros hablamos de Felipe Quispe, más conocido como el Malcu, sin la menor duda ha sido un tipo bastante interesante, un tipo que fue un destacado dirigente sindical, ha presidido la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que cumplió un papel descollante en la rebelión popular del 2003, en la que se logra expulsar al gobierno neoliberal de turno de Sánchez de Lozada y compañía. Felipe Quispe, antes de aquello, incluso fue diputado de la Nación, o mejor dicho, más que diputado, tuvo algunos cargos de representación sindical. Después fue diputado de la Nación. Y Felipe Quispe, a diferencia de García Linera y del mismo Evo Morales, en la práctica se ha fundido más y mejor con el pueblo profundo, con los explotados y oprimidos. Fíjese, en el 2003, en la gran rebelión de ese año, quienes cumplieron un papel descollante estaban Felipe Quispe, estoy hablando de líderes o dirigentes, Jaime Solares de la Central Obrera Boliviana, estuvieron otros más, y el señor Evo Morales estaba por Europa haciendo lobby. El señor García Linera en ningún momento ha estado
o ha aparecido en la lucha popular del octubre del 2003. Le digo porque yo modestamente sí he estado. He estado como profesor universitario y activista, y en esas semanas en ningún momento lo he visto en una sola movilización. Por eso le decía, por los hechos los conoceréis. Hay gente que te habla mucho, pero en la práctica prácticamente es inexistente. Pues bien, Felipe Quispe luego ha sido diputado, ha sido muy contestatario, siempre ha manejado un discurso radical, un discurso beligerante, pero él, a diferencia de muchos otros, sí ha estado más en las diferentes luchas del pueblo boliviano. En otras palabras, Felipe Quispe ha entendido lo que es la unidad entre la teoría y la práctica, que es la praxis revolucionaria con todas sus limitaciones. Felipe Quispe ha sido un gran líder sindical, sino que entre sus problemas es que asumía en demasía el indianismo, el indigenismo, y por tanto, pues, con los marxistas hasta por ahí nomás. Eso le impedía ver más allá de ciertas situaciones, le impedía tomar una firme posición en términos ideológicos y políticos y plantear incluso posibilidades de ir más allá de una transformación. Después Felipe Quispe, pues, en tiempos de Evo Morales, en el gobierno ha estado con un perfil un tanto más bajo, ya no asumió más responsabilidades, se dedicó a terminar su carrera de historiador en la Universidad Mayor de San Andrés, y en los últimos años de su existencia llegó a ser docente o profesor universitario en la Universidad Pública del Alto, donde yo también trabajé. He tenido, si se quiere, la ocasión de conocer a Felipe Quispe, sostener algunas conversaciones, y con todo me pareció un tipo mucho más firme, más resuelto y más consecuente que muchos pseudo revolucionarios que se llenan la boca nomás. Y cuando fallece Felipe Quispe en plena pandemia, él se estaba postulando para ser gobernador del departamento de La Paz. Lamentablemente fallece, y prácticamente le pasa la posta con su fallecimiento a su hijo, Santos Quispe, que ahora es gobernador de La Paz, pero es cualquier cosa. El hijo es cualquier cosa, es más, ha terminado pues desluciendo la imagen y trayectoria de su padre. Eso le podría decir del compañero Felipe Quispe. Ahora, antes de la formación del MAS y antes del triunfo inicial de Evo Morales, en la otra parte de la frontera, en Perú, ¿cierto? Se estaba o se había desarrollado un proceso bastante interesante que era la guerra interna de Perú, ¿cierto? La guerra popular. ¿Por qué el movimiento boliviano, ¿cierto? Gira hacia el socialismo del siglo XXI y no gira hacia una posición más revolucionaria o revolucionaria, teniendo al lado, ¿cierto?, una experiencia muy potente? Esa es una buena pregunta. Fíjese, en el Perú se inicia una guerra popular en mayo de 1980, y esta paulatinamente va acrecentándose, va expandiéndose a lo largo y ancho del Perú. De ahí y que para 1992, momento de su cúspide, se podría afirmar que la guerra popular estaba en las 25 regiones que forman parte del Perú. O sea, fue tan contundente que sobrevivió a 12 años, y no solo eso, sino que muy a pesar de estar en un escenario internacional adverso, producto del repliegue general de la Revolución Proletaria Mundial, logró expandirse. Y además no olvidemos que la guerra popular del Perú no solo estuvo siendo combatida por las fuerzas armadas genocidas y mafiosas del Estado peruano, por las fuerzas policiales peruanas también asesinas y criminales, sino que ahí participaba, si se quiere, el Mossad
sionista de Israel, participaba también aparatos de inteligencia de España, de Inglaterra, de que yo sepa también de Argentina y por supuesto la CIA. Es decir, la Guerra Popular del Perú estuvo siendo combatida directa o indirectamente, no solo por la reacción peruana, sino por la reacción mundial, porque fue tan contundente que llegó al equilibrio estratégico y si las condiciones se hubieran dado de modo más favorable, de repente se hubiera conquistado el poder político y a partir de ahí se hubiera edificado una sociedad realmente socialista, enarbolando y aplicando violencia revolucionaria a través de los tres instrumentos y sobre todo pues forjando una patria socialista. Y fíjese, la guerra popular tuvo un alcance internacional a nivel mundial porque no es, si se quiere, un secreto de que en muchos países del mundo hubieron comités de apoyo a la revolución peruana, lo hubo en casi toda Europa, en Estados Unidos, en Bolivia, etcétera, etcétera. Y hay investigadores, ojo, investigadores, hay la prensa burguesa peruana que sostienen que el movimiento revolucionario boliviano incluso se habría inmiscuido de manera directa o indirecta. Eso es lo que dice, repito, la prensa reaccionaria peruana, algunos servicios de inteligencia, que el Partido Comunista marxista-leninista maoísta de Bolivia habría apoyado de una u otra manera. Pero el problema es que no fue más allá a nivel de Bolivia en términos de que alguna organización revolucionaria la coja y viabilice, porque iniciar un proceso revolucionario, estimado compañero Enrique, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Es, si se quiere, pues, una altísima responsabilidad que tiene que ser preparada ideológica, política y militarmente. Se tiene que cuajar, forjar a un contingente y se tiene que haber hecho un trabajo de masas efectivo, no solo de concientización, ideologización y politización, sino fundamentalmente de organización, porque ahí vas a trabajar tus bases de apoyos, tus comités populares abiertos donde vas a construir el nuevo poder. No olvidemos que en el Perú se trabajó durante 20 años, pero en el Perú se tuvo una gran ventaja, se tuvo a un gran marxista-leninista como fue el gran José Carlos Mariátegui, que funda el Partido Comunista un 7 de octubre de 1928, y Mariátegui ha sido contundente y lo planteó que de lo que se trataba era de conquistar el poder político y no de manera electorera, no a través de asambleas constituyentes, no a través de cabildos, no, a través de revoluciones proletarias. Y para hacer aquello no es cualquier cosa. Prácticamente ningún partido comunista de América Latina se ha atrevido a aquello, no se ha atrevido. Y en el caso de Bolivia, según la prensa, según por ahí artículos periodísticos y otros, el Partido Comunista de este país como que sí estaban evaluando aquello, estaban preparando, y en ese interín es que se da la caída del doctor Abimael Guzmán, que significó una conmoción terrorífica, no solo para el pueblo peruano, sino para los pueblos del mundo que tenían depositadas en el triunfo de la guerra popular, del triunfo revolucionario, sino también golpeó al movimiento comunista internacional, al movimiento revolucionario internacionalista, a los comités populares de la Revolución Peruana desperdigados en el planeta, también les golpeó. No olvidemos que ya se hablaba que en Ecuador se iba a iniciar una lucha armada y también repercutió. Entonces yo quiero pensar con derecho a equivocarme, que en el caso de Bolivia e incluso de Ecuador, donde se estaba trabajando tal vez para ir más allá y pensar en un proceso revolucionario, el golpe del 92 fue demoledor y terminó pues afectando grandemente lo que eventualmente podría denominarse una preparación de lucha armada.
Eso le podría decir, estimado compañero Enrique. Me quedé Sí, atrapado en el 2027 en Bolivia. y Felipe Quispe era el contradictor de Evo Morales desde el campo popular. Santa Cruz es el contradictor desde el campo de la oligarquía, de la derecha fascista. ¿Cómo se define esa derecha? ¿Cómo se construye esa derecha? Porque es como si fuera o quisiera ser un país aparte. ¿Eh? Fíjense, aquí en Bolivia, bueno, la historia de Bolivia es como todo pueblo muy compleja, pero me voy a remitir a los 1940. Por los 1940, en plena Segunda Injusta Guerra Mundial, aquí en Bolivia salíamos de una guerra con Paraguay, inducida por capitales transnacionales británicos y yanquis, como de costumbre. Y es en ese escenario que salimos derrotados con devastadoras consecuencias y se va forjando una conciencia patriótica, una conciencia nacional. Y es en ese interín que se fortalece el movimiento obrero popular, en todo el sentido de la palabra. Y es ahí también donde se constituyen las grandes confederaciones gremiales o sindicales a nivel nacional. Es ahí donde el movimiento trotskista se va fortaleciendo con una tesis de Pulacayo que te plantea una revolución socialista. He ahí también en que tenemos la intromisión del imperialismo estadounidense a través de un personaje, Bohan, y se habla del plan o misión Bohan, que ya tenemos la intromisión del imperialismo estadounidense para, si se quiere, desalojar al imperialismo británico. Y pocos años después, en 1952, se da la denominada Revolución Nacional Burguesa, en que se encamina una reforma agraria, se viabiliza la nacionalización de las minas, que en definitiva simplemente era estatización. También se concretiza el voto universal, porque solo del 100% de la población tenía el derecho al sufragio, el 25%, es decir, el 75% no eran considerados ciudadanos con derechos y responsabilidades. ¿Por qué señalo este dato? Porque precisamente la reforma agraria solo va a favorecer o se va a plasmar en el denominado occidente boliviano, en todo lo que significa pues el altiplano, en lo que significa la serranía y los valles. En cambio, no llega la democratización de la tierra a las llanuras, a las selvas, donde está hoy por hoy el departamento más poblado y más pujante, que es Santa Cruz de la Sierra. No llega a Tarija, no llega al Pando, ni llega a El Beni. Es decir, a los países colindantes con Brasil y Argentina no llega la reforma agraria, y solo llega a los países colindantes con Perú y Chile. Y en ese sentido, es ahí donde ya podemos ver que este plan Bujan y también pues los grandes hacendados, terratenientes y latifundistas del oriente boliviano van a estar en mejores condiciones para acumular mayor capital y desarrollar el latifundismo vinculado a la denominada agricultura y actividad pecuaria, que en los tiempos actuales se llama agroindustria. Luego tenemos los gobiernos de Banzer Suárez, que formó parte del Plan Cóndor en la década de los 70, él es de Santa Cruz de la Sierra, y va a viabilizar una serie de políticas favorables a la burguesía boliviana, que ya se va a ir concentrando en Santa Cruz. A eso tendríamos que agregarle que por la Segunda Guerra Mundial para adelante, de manera paulatina, van a llegar muchos europeos y se van a sentar en Santa Cruz de la Sierra. Van a llegar principalmente croatas, van a llegar alemanes y de otras nacionalidades, por eso que ahí tenemos menonitas, que son pues pequeñas colonias de extranjeros que se desarrollan principalmente en el medio rural y con actividades esencialmente agrícolas y pecuarias y artesanales. Pues bien, es en Santa Cruz de la Sierra entonces donde se va forjando una burguesía nacional con
extranjeros principalmente, una burguesía que va a ir siendo beneficiada por los diferentes gobiernos de turno, incluyendo hasta cierto punto por el gobierno actual de Luis Arce, incluso de Evo Morales, y eso nos lleva a entender por qué desde los 80 ya tenemos una burguesía pujante en Santa Cruz de la Sierra, y eso nos ayuda a explicar que hoy sean el departamento más poblado del país y donde se concentran la mayor cantidad de burgueses, no solo agroindustriales, sino comerciales, financieros, y como bien lo decía Eduardo Galeano, los burgueses tienen solo como patria sus bolsillos y el engordar los bolsillos, de manera tal que la burguesía cruceña es una burguesía apátrida, es una burguesía que en tiempos de Evo Morales ha boicoteado al gobierno de Evo Morales en un primer momento, luego terminó siendo socia del mismo, es una burguesía que se opuso a la Asamblea Constituyente, se opuso a la nueva constitución política, y una burguesía que desgraciadamente hasta el día de hoy lleva adelante políticas latifundistas, y hoy en estos momentos esa burguesía es la que está saboteando la economía boliviana, porque las divisas provenientes de las exportaciones que principalmente ahí se concentran no son devueltas al país, y eso explica por qué hoy tenemos escasez de divisas y el dólar callejero prácticamente está un 95% más de su precio en las calles. Entonces, eso básicamente, y también señalar que han logrado nomás cuajar si se quiere, un proyecto liberal sostenido, y eso explica por qué cuando hay elecciones el gobierno de Evo Morales nunca ha podido ganar en ese departamento de Santa Cruz. Hasta el día de hoy no han ganado gobernaciones, no han ganado, si se quiere, pues alcaldías, y en las elecciones generales, en el mejor de los casos, esté en el segundo lugar, ahora estén prácticamente en los últimos. Eso, estimado profesor. Muy interesante, muy interesante. Y la última consulta que le quiero hacer, porque la verdad es que nos hemos excedido en el tiempo. Eso Ha veo. sido una entrevista, pero muy, muy importante, muy ilustrativa. Pero la última pregunta que le quiero hacer. Eh, Hoy día el imperialismo, ¿cierto? Eh, Está con todo estas contracciones internas en función de generar el nuevo orden imperialista, ¿cierto? Las contracciones de Estados Unidos con China, con Rusia, etcétera. Los aranceles y toda esta cosa, las guerras que hay entre medio. Eh, ¿Cómo afecta esta crisis interimperialista, este intento por, por parir, ¿cierto?, este nuevo orden imperialista, con lo que sucede hoy en Bolivia y con lo que va a suceder el día de las elecciones, ¿eh? Con toda esta crisis de la izquierda boliviana, ¿eh? ¿Cuáles serían los efectos? Porque en el gobierno de Evo, ¿cierto? Está claro que hubo ahí intervención eh, imperialista, qué sé yo, en fin, eh, todo eso, ¿cierto? Con los levantamientos en Santa Cruz y etcétera. Pero hoy día, ¿qué va a pasar con este proceso en marcha, ¿cierto? En relación al imperialismo y sus contracciones hoy. Bueno, mi humilde lectura es la siguiente, de que hoy por hoy tenemos un imperialismo estadounidense en franca decadencia, es un cadáver insepulto, tiempo al tiempo, ya dejó de tener la supremacía, si se quiere, pues, diría yo, principalmente en desarrollo científico-tecnológico, ya perdió la supremacía hasta militar, por más que sea un gendarme genocida, y según los más destacados geopolíticos, como por ejemplo Alfredo Jalife, Pedro Baños, entre otros, hoy la primera potencia militar del mundo es Rusia capitalista, sobre todo
que está forjándose, está probando armas de última generación y hoy Rusia tiene una capacidad impresionante para fabricar armamento sofisticado y de última generación. Es más, sus alianzas con Corea del Norte y con Irán, a los que se les suele subestimar, incluso con China, está permitiendo un robustecimiento en términos militares. No olvidemos que eso dicen los más destacados expertos en este campo bélico, que solo hay 3 países que gozan de misiles hipersónicos: Rusia, Irán y China. Por otro lado, también destacan de que de 63 rubros en lo que significa las tecnologías en el marco de la cuarta revolución industrial, China capitalista, lideriza 54, el resto los tiene Estados Unidos y por ahí un hito lo tendrá Japón. Entonces, esto, lo que estoy señalando, es muy importante porque nos hace ver que Estados Unidos ya ha devenido en un imperialismo que está, si se quiere, pues prácticamente a puertas de ser superado por la principal potencia, que es en este caso China. ¿Por qué señalo esto? Porque el imperialismo yanqui pretende mantener su hegemonía como globalismo unipolar con sus socios, yo diría con sus vasallos de Europa, vasallos como Japón, vasallos como Corea del Sur, pero a estas alturas del partido es tarde, prácticamente su caída es inevitable. Entonces, en ese escenario es que a través de la ofensiva del pedófilo de Donald Trump pretenden pues recuperar posesiones, reposicionarse económicamente, y eso explica por qué impone impuestos aranceles a Europa del 15% y a muchos otros países. ¿Para qué? Para imponer sus condiciones e intentar recuperarse macroeconómicamente hablando, pero ya no está en esa capacidad. Entonces, lo que le queda a Estados Unidos es golpear política y militarmente, y eso explica por qué están queriendo recuperar su patio trasero, América para los americanos, y eso nos ayuda a entender sus políticas ofensivas contra Latinoamérica entera. No olvidemos que no solo planteó hacerse del canal de Panamá, sino también acaba de desatar una ofensiva contra el gobierno bolivariano de Venezuela, Maduro, sino que además también de modo subrepticio, a través de la CIA, la embajada yanqui, están golpeando a los gobiernos populares. Y nos guste o no, Estados Unidos ha sido desplazado económica y comercialmente de su patio trasero, porque el socio principal de América Latina no es Estados Unidos, sino es China. Pero políticamente hay que reconocer, Estados Unidos tiene mayor presencia política que China. Ya recuperó Argentina. No olvidemos que Argentina ya prácticamente formaba parte del BRICS y ahora se va a reposicionar y se va, si se quiere, pues, sí, se va a nuevamente instalar junto a las políticas del imperialismo. Ya recuperó el Perú. No olvidemos que Dina Boluarte, presidenta genocida y golpista, está ahí gracias también a la embajada estadounidense, y si se quiere, pues ahora detrás de los candidatos neoliberales o de derecha aquí en Bolivia también está la embajada estadounidense. De manera tal que el próximo gobierno aquí en Bolivia, que todo hace indicar que va a ser Doria Medina, un empresario que es tal gracias a que fue ministro de Planeamiento y ahí amasó fortuna ilegalmente, o el otro, Tuto Quiroga, que fue presidente en Bolivia en el 2000 tras la muerte del coronel Hugo Banzar Suárez, que fue un genocida, parte de el Plan Cóndor. Tuto Quiroga, que está en el segundo lugar, casi empatado electoralmente con Doria Medina, es ciudadano estadounidense. Fíjese lo que le estoy diciendo.
Entonces, tanto Doria Medina como el señor Tuto Quiroga son pro-yanquis, de manera tal que si hoy Bolivia está a un paso de pertenecer al BRICS, va a suceder lo mismo que ha sucedido en Argentina, y esto políticamente va a debilitar de alguna manera el posicionamiento del BRICS aquí en Latinoamérica y va a significar un golpe simbólico, porque no olvidemos que Bolivia tiene juega un papel estratégico en la región, y eso explica de que estos días en el Parlamento boliviano se esté viabilizando a nivel de la Cámara de Diputados y luego de senadores para que el litio pase a ser explotado por Rusia, por empresas rusas. ¿Para qué? Para que eso lo piensan concretar hasta que el gobierno pues cesen sus funciones, lo propio el Poder Legislativo, que va a ser en noviembre próximo, y de esta manera pues los pro-yanquis que serían del gobierno estarían impedidos, al menos eso creemos, de revertir ese contrato con Rusia y por ahí cederles el litio a los yanquis, que eso es el principal recurso natural en disputa. Eso es lo que podría decir, estimado profesor Enrique, pero también dejar en evidencia de que tanto el G7 a la cabeza de Estados Unidos, que representa a los países capitalistas e imperialistas de primer orden, como el BRICS, ninguno de ellos representa a las fuerzas populares, no representan a las naciones oprimidas, no representan pues a los pueblos del mundo. Es una pugna entre potencias que en definitiva apuestan por el perverso capitalismo. Ambos grupos apuestan por perennizar o eternizar el capitalismo. Hay algunos erróneamente que piensan que el BRICS representa pues a las fuerzas progresistas, democráticas, revolucionarias. No, el BRICS está constituido por países capitalistas que tienen pues aspiraciones de constituirse en potencias imperialistas. Entonces ahí falta, si se quiere, pues una representación del campo popular, del campo revolucionario, y modestamente tenemos muchísima fe que en los próximos años, tal como está recrudeciéndose la crisis del capitalismo y del imperialismo, va a sacudir la situación mundial a tal nivel que soy optimista que en pocas décadas vamos a entrar a un proceso de ofensiva de la revolución proletaria mundial. Tiempo al tiempo. Los ciclos históricos del repliegue ya están concluyendo. Ahora se vienen los tiempos de la humanidad, de los explotados, de los oprimidos, de los pueblos del mundo, en otras palabras, de la revolución proletaria mundial, para sepultar al modo de producción capitalista y su fase, terminar el imperialismo y forjar la sociedad socialista como antesala de la sociedad comunista para bienestar de la humanidad entera, para bienestar de la armonía o del reencuentro entre hombre, 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 naturaleza. Entonces, a seguir batallando con la perspectiva, con el optimismo histórico que es propio del proletariado, la última clase de la historia, la clase más revolucionaria y la clase que nos va a conducir a una sociedad superior. Clarísimo, como siempre bien claro. Compañero, le agradezco un montón su tiempo, su paciencia, su vocación también, su didáctica. Ha sido muy ilustrativo todo lo que ha señalado y nos queda clarísimo lo que está ocurriendo en Bolivia, lo que ocurrió en Bolivia y lo que va a ocurrir este fin de semana en las elecciones. Sin duda, habrán otras oportunidades en que le vamos a pedir nuevamente que nos ilustre esto con muchos temas que están candentes. Nuevamente le agradezco su tiempo y esperando encontrarnos nuevamente en un futuro cercano. Un abrazo, estimado compañero Enrique, y bueno, pues tal como se avisora la situación política aquí en el país,
vamos a tener nuevas jornadas de lucha, de resistencia y de seguir combatiendo, como es una costumbre para los pueblos y para aquellos que no solo somos parte del pueblo, sino que nos identificamos plenamente con él. Por tanto, se vienen jornadas de mucha lucha popular y ya ustedes van a ser testigos, porque así como se ha dado la revuelta en Chile o la rebelión popular, se ha reproducido en el Perú en el 23, 24, en Colombia, se van a recordar que aquí desde el próximo año se viene una poderosa lucha popular. Desgraciadamente va a haber mucha represión, mucha criminalización, pero una vez más el pueblo boliviano va a volver a ser historia. Un fuerte abrazo, compañero. Un abrazo, compañero. Nos vemos. Listo, nos vemos, Enrique. Chao.